Cuando hablamos de precios de dolor, no solo hablamos de precios de dolor en pérdida, también hablamos de precios de dolor en ganancia. Básicamente lo que estamos diciendo con los precios de dolor es que duele. Perder una cantidad de dinero o X cantidad de dinero duele, bien sea en una operación, bien sea mensual, duele. Hay que poner ese punto de dolor. Por eso ese dolor no lo podemos cruzar nunca en pérdida. Queremos estar cómodos. Pero en la ganancia pasa igual. Vosotros tener en cuenta que cuando lleváis un más 5, 10, 15 o 20%, es un flotante. Estamos hablando de flotante. Es decir, está ahí, pero no es tuyo. Es un flotante. Es decir, no has cerrado las operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que lo mismo que lo tienes, no lo tienes. O lo mismo que tienes más 5, tienes un más 15. O tienes un 0. ¿En qué momento yo estoy incómodo? ¿Qué precio de dolor es el que me hace estar incómodo? Eso es fundamental. Es importantísimo. Es decir, hay franjas que nosotros marcamos unos máximos. Una pérdida máxima mensual de un 10, una ruina nunca jamás más allá de un 20%. Es decir, ponemos máximos. A partir de que llevamos un más 10%, esto es muy discutible, ¿eh? Esto es un concepto que yo tengo, yo intento daros unos argumentos. A partir de un 10% de flotante, sí o sí deberíamos de hacer algo. Sí o sí. A partir de un 10%, teniendo 300 euros de una cuenta de 3.000 en un flotante, algo hay que recoger. Claro, el punto de dolor, ¿dónde está el de cada uno? ¿En un 2? ¿En un 1%? ¿En un 3%? Porque yo aquí pondría otra cosa. Cuando hablamos de incomodidad, yo aquí pondría también el miedo, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de flotante, no es balance, no es tuyo. El miedo a que ese flotante, igual que está, se vaya, ese miedo te puede acojonar y te puede hacer estar muy incómodo. Cuando estamos incómodos es, en este caso, por miedo. Miedo a no poder recoger eso que tenemos ahí, porque el mercado, lo mismo que sube, baja. Entonces, lo mismo que pensamos que una operación puede seguir subiendo o seguir cayendo, de repente se nos da la vuelta y del más 10 se nos queda en un más 3. Esto también puede suceder. A medida que tú vas alargando ese flotante, corres el riesgo de que ese flotante, cuanto más flotante tienes, más riesgo de perderlo tienes. Es muy importante que pongáis el precio de dolor. Que una operación tiene ganancia, entre comillas, ilimitada, o que puede estar subiendo años, sí, sí, pero el miedo no te va a dejar. Por tanto, aunque tengas la opción de que una operación te dé incluso, con una sola operación, te dé incluso el 100% de la cuenta, solo una, sí, la opción está, pero el miedo no te va a dejar. Entonces es falso, es una cosa falsa. Falsa porque, aunque el potencial lo tiene, tú no vas a ser capaz de hacerlo. Y esto os ha pasado a alguno de vosotros con el tema de Bitcoin. Pensabais que os ibais a hacer ricos porque habíais comprado a buen precio Bitcoin, el Bitcoin se disparó, algunos llevabais 30, 40, 50.000 euros ganados, algunos tuvisteis la buena mente de recoger y otros, por ese mismo hecho, esto se va al infinito y me voy a hacer rico de 50.000 euros. Yo conozco algún caso de vosotros, se ha quedado con 3.000. Ha dejado de ganar 47.000 euros. Eso es una puta locura. Brutal. Este golpe te machaca ya para siempre. Te machaca para siempre. Jodido que te levantes de eso ya. Y encima sin tener ni puta idea. Porque encima muchos compraron sin tener ni puta idea. Por ejemplo, este chaval compró antes de estar conmigo, se metió conmigo, yo vi esa cantidad que tenía, estaba con más 50.000 euros de ganancia, pero no sabía ni por qué cojones había comprado aquello. Por lo típico, ¿no? Por los amigos, por lo que escucha, las noticias, no sé qué más. Y a tomar por el culo. ¿Por qué? Porque pensaba y estaba convencido yo, cierra, no, cierra, no, cierra, no. Pues ahora vas a cerrar con 3.000. Estamos hablando de mucho dinero, 47.000 euros. Simplemente os pongo este caso para que os deis cuenta de que si tienes miedo, malo. Y si le pierdes el miedo, malo también. Por tanto, lo que tú decías, Borja, de
nunca podremos hacer una cuenta de la hostia. Sí, sí. Cuando tú dejas correr o cuando yo estoy subiendo una cuenta y voy a por el 100% y dejo correr mucho superior al 10% de balance, yo me arriesgo a que eso suceda. Yo no voy a permitir que suceda tan fuerte, por supuesto que no, pero si perdemos el miedo o vamos con locura a buscar un beneficio que digas tú, con esto, vamos, me voy a hacer rico, puede pasarte eso. Entonces, no hay que ir a los extremos, tampoco hay que tener miedo de dejar correr, pero tampoco hay que volverse locos pensando que lo que tenemos, porque llevamos un más 20, llevamos 600 y enseguida se nos viene a la cabeza, vamos a dejarlo seguir corriendo porque me planto en el más 100. Y esto es lo que le pasó a este hombre, ¿no? Quiero el por 1000, porque esto va al infinito. No, hombre, no. Eso va al infinito hasta que se da la vuelta. Entonces, ¿cómo medimos esto, no? ¿Cómo objetivizamos esto? Como tú dices, Juanjo, ¿cómo objetivizamos esta idea? Hay que echarle sentido común y hay que poner unos precios de valor. Y además esto tiene que estar previsto en el plan de negocio. ¿En qué porcentaje en positivo? Esa sería la primera decisión. El dónde está ese punto, ¿no? El punto de alarma, ¿no? Esto sería lo primero. Y lo segundo, la actuación que vas a hacer. Es decir, una vez que alcanzas ese porcentaje, y una vez que alcanzas el porcentaje, por ejemplo, yo me pongo que al más 5 actúo. ¿Qué significa que actúo? Vale, pues que a lo mejor el global de las posiciones que tienes están con un más 5, pero ninguna de ellas ha llegado a objetivo. Esta es una de las cosas que os pueden sugerir seguir dejándolo correr. Es que como todavía no han llegado a objetivo, lo dejo correr. No. Si pones un más 5, sea con una, con dos, con tres, con 5 o con 27 operaciones, tú tienes un más 5 de suma. Si tú decides que al más 5 actúas, ahora tienes que ver qué actuación haces. ¿Vas a quitar un 1%? ¿Vas a quitar un 2%? ¿Vas a quitarlo todo y partes de cero? Son 1001 formas de poder hacerlo. ¿Vas a quitar el 2,5 y vuelves a ponerte una marca del 5? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? No busquéis la forma perfecta, que no la hay. No la busquéis. Simplemente decidir una. ¿Cuál es la idónea? La que te sea cómodo. Tú tienes que evitar tener miedo y tienes que evitar tener incomodidad. Y luego hay otra parte importante que yo considero importante, que es esta parte de las expectativas. Por eso digo que es una parte que también influye. No es lo mismo que esta persona de 3.000 tenga un objetivo anual, por decir algo, de un 20%, que otra que tenga un 60%, que otra que tenga ir a buscar el 100%. La expectativa, es decir, la meta a conseguir, dependiendo de la meta que tienes que entender que si tienes una meta alta, también tienes que ser lo suficientemente capaz como para que no tengas miedo a llegar a alertas un poquito altas. Tienes tal rendimiento que conseguir que en el momento que coges el mercado en tus operaciones y van mucho a tu favor, como por ejemplo puede ser un más 10, si tú vas a buscar un 100%, tú deberías de aguantar esto. Es decir, aprovéchate de que has cogido el conjunto de operaciones que efectivamente el precio te está dando razón y te está dando razón bien para coger de golpe un buen puñado para alcanzar esa expectativa tan alta. Sin embargo, el que va a conseguir un 20% sería ridículo que hiciera esto. El que va a conseguir un 20% de rentabilidad anual, yo le diría, ponte actuaciones como muchísimo al 5%, como muchísimo. Sin embargo, a lo mejor, yo aquí, por ejemplo, a lo mejor a este tío le digo, pues mira, ponte un 10, deberías de aguantar esto, o incluso más. A esta persona le diría, pues no, mira, tú al 3% deberías de hacer algo en un flotante, 3, un 4, muchísimo un 5. A este 60%, pues a lo mejor le digo, pues mira, tú al 8% actúa. Por eso sí que influye la expectativa. No es lo mismo buscar un 20% que un 100%. Es que no es lo mismo.
Entonces, si yo me encuentro con un golpe de fortuna, o llámalo como quieras, en donde mi operativa se enlaza con el mercado y me da un +10 de golpe, hostia, yo tengo que aprovechar eso. Sin embargo, al que va a buscar el 20% no le hace falta. La actuación ya la decides tú. Lo cierro todo, cierro parte, cierro el 5% y empiezo a quitar posiciones, quito las posiciones que más duda tenga, no sé, yo qué sé, la forma que tú quieras. Pero si vas a buscar doblar, como lo hacéis muchos de vosotros, tú tienes que aguantar esto. Y si no aguantas esto, pues hombre, el día que el mercado se alinea con tu operativa, pues no lo vas a saber aprovechar. Ahora, otra cosa es que puedas, porque a lo mejor llevas un +5 y te estás cagando por los pantalones. Entonces, ¿qué pasa? Que ese potencial que el mercado te está dando en ese preciso momento, en esa precisa semana o en esas precisas operaciones, no lo vas a aprovechar nunca, porque tu miedo te impide coger esos golpes donde el mercado se alinea contigo. Hay que aprovechar esos golpes. Hablamos siempre de rachas buenas, rachas malas. Hombre, pues si yo puedo estirar lo más posible esa buena racha, mejor. Pero hay que ponerle el punto de inflexión. Y va a ser distinto para cada uno. No hay un número aquí genérico, ¿eh? No hay un número genérico. Yo os doy unos argumentos, un pensamiento, una idea, una opinión. Ya sabéis que yo tengo mucho en mente el 10%. Lo que sí es cierto, este 10% cada vez lo voy aguantando más. Y ahora mismo ya estoy siempre pendiente, por ejemplo, a partir del 15. Esto ya lo he dejado atrás. Aguanto perfectamente un 15, aguanto perfectamente un 20. Es decir, esto también se entrena. Esto es un entrenamiento de mente. Estas incomodidades, igual que los precios de dolor en pérdida, que se van mejorando, cada vez eres capaz de aguantar mejor el dolor de la pérdida. También en este sentido también es lo mismo. Yo puedo aguantarte ahora mismo perfectamente un 15, un 20 sin problema de flotante. Esto se entrena, sin duda, pero es un entrenamiento personal y el entrenamiento es muy lento. Es igual que el aumento de riesgo. Puedes trabajar muy bien con 10 euros de riesgo, pero te metes con 25 y la lías. Eso es progresivo todo. Por eso en cada momento tenéis que ser conscientes de vuestras capacidades de dolor, tanto en pérdida como en ganancia, porque de golpe tú no subes de un flotante del 10 al 15 o del 10 al 20. Esto no es de golpe, porque te acojonas de pasar de ver un 10% a un 25% de golpe. No. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues trabajar mucho tiempo con un +10. Entonces, al final acabas haciéndote mucho a flotantes del +10, flotantes del +12, flotantes del +14, flotantes del +18, flotantes del +20. Vas pasando por cada grado hasta que lo asumes perfecto. Te vas acostumbrando y tu capacidad de dolor va aumentando. Es un cúmulo de cosas. Es un conjunto de cosas y que es absolutamente personal, como todo. Es un cúmulo de cosas. Entonces, basándose cada uno en la forma de salida que tiene, en la cantidad operativa que es capaz de tener a la vez metida, en los precios de valor que tiene, en qué momento te entra el miedo, en las expectativas que tienes con respecto a tu cuenta y tu meta, ahí tienes que hacer un cóctel del que tiene que salir una cifra en donde tú deberías de actuar. Sí deberíais de tenerla, eso sí, deberíais de tenerla por norma. No solo en qué momento ponéis la alarma, en qué punto de porcentaje, sino la actuación que vais a hacer cuando lleguéis ahí. No hay nada que digamos, esto es genérico. Cada uno tiene salidas diferentes, cada uno tiene miedos diferentes, cada uno tiene precios de dolor diferentes, expectativas diferentes, incomodidades diferentes, todo absolutamente diferente. No puede haber nada genérico. Lo que sí es genérico es que todos deberíais de tener un punto de alarma y un punto de actuación. Eso sí es genérico.